Hola, mi nombre es Carolina Ñasco y este video pertenece a mi trabajo de titulación previo a la obtención de mi título de arquitecta. El tema es lienzos permutables, recopilatorio análogo y reconstrucción digital como recurso de preservación. El trabajo gira en torno a 3 proyectos de la ciudad de Cuenca. Todos autoría del aquí presente arquitecto César Piedra Landívar, a quien agradezco su disponibilidad. Estas obras son el complejo del Banco Central y también ahora Museo Pumapungo, el edificio del Banco del Austro emplazado en el centro histórico y donde nos encontramos ahora la Casa Piedra, su domicilio, que también ha sido galardonado. Asimismo, el trabajo de titulación busca poner en valor e importancia la expresión manual gráfica, la conservación del patrimonio y, por supuesto, la arquitectura y arquitectos de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Bueno, el complejo del Banco Central, aparte de ser un complejo arquitectónico, un conjunto, digamos, es un proyecto que resultó muy complejo por su ubicación y nosotros tenemos más o menos una cuestión así, donde aquí estaba para hacer los proyectos de toda esta parte, pero siendo esta una avenida muy grande, la Huayna Cápac, aquí había ruinas y todo el complejo arqueológico de Pumapungo se desarrollaba acá, donde existía restos de un canal de agua que cruzaba más o menos por aquí al baño del Inca que está abajo. ¿Ya? Esto es baño del Inca. ¿Ya? Entonces, este levantamiento ellos nos entregaron a nosotros. Entonces la primera pregunta que surgió el momento de diseñar era si nosotros tenemos una intromisión en el conjunto histórico, arqueológico, donde hay ruinas muy importantes, donde encontraron osamentas, donde se encontró cimentación y datos de entierro de objetos y cosas de plata, de oro, de cerámica. Entonces, de hecho, lo que vino a la idea como diseñador es muy difícil hacer un planteamiento de intromisión en el esquema de la historia compleja que esto tenía, porque se fue de allí una cultura. Entonces, si vemos ya el resultado del proyecto, es una especie haciendo como si fuera un corte de llegada, es así, donde está la calle, y esto significaba que de aquí salió algo, y ese algo dejó una huella. Y el corte del frontis del edificio que está aquí es ejemplificando que salió algo de aquí. Ya, aquí se desarrolla más o menos luego el proyecto así, y aquí lo que hicimos nosotros era una cosa para ubicarle acá el auditorio, y acá está el área cultural que ahora es un museo. Entonces, en esta parte frontal de aquí, esto tenía este escalonamiento, y en planta tenía aquí este escalonamiento de acá. Entonces por aquí estaba el acceso, por aquí se caminaba, y aquí estaba el frontis de este que es un futuro auditorio. Entonces aquí sobre esto está emplazado una plaza así,
un patio y una construcción que da la vuelta con un patio central que fue el antiguo colegio Borja. Entonces, esto debía salir para poder ver lo que primero, no sé, quisiera cambiar de color para ponerle. Claro que sí, aquí se cambia el color al que usted quiera. Puede cambiarle. Pongamos azul, un azul así oscuro. Este es un azul oscuro, pruébele. Ya. Entonces, en esta parte está algo como el coricancha, pero alrededor de esto está unas construcciones, y acá en esta parte de acá hay unos elementos construidos como muestra de lo que fue históricamente esto, lo que fue Pomapú. Entonces, definido esto, queríamos ser lo más sencillos y esconder lo que de forma directa podía expresarse hacia el exterior, que era el banco, aquí una actividad bancaria, acá una actividad cultural y acá el auditorio con presentaciones de diferentes aspectos. Entonces, en el interior son espacios de servicio en los sótanos y oficinas más salas de sesiones, reuniones, auditorio, etc. Entonces, el concepto de esto era la parte alta, ciega, una parte intermedia, transparente, una parte ciega nuevamente y una parte transparente como en inglés, y tenía unos remates de la edificación que venía acá. Por eso es que en el esquema que usted ve, por ejemplo, hay una de vista de aquí porque se genera este corredor y la calle está al frente. Entonces esto significaba que si bien necesitábamos luz, el Coricancha hizo un imponente, como le digo, una incidencia imponente. Entonces aquí el rojo pongamos ahora. Claro que sí. Acá le podemos cambiar a rojo. Entonces aquí va un patio, aquí va un patio que yo en el proyecto le llamo el pulmón interno. Este es el pulmón. Este es el pulmón interno del proyecto. Y esta circulación que quedó externa daba el servicio, y aquí está la plaza, que era uno de los pedidos para el proyecto en las necesidades. Entonces era lo que le denominaron ahí una plaza folclórica, y yo lo que hice es colocar así el Tucumán. Una cinta. ¿Sí ha visto usted bailar el Tucumán o tejer el Tucumán? No, el Tucumán no lo he visto. En redondo así, y el piso incluso expresa un círculo con una grandecita, sí, y así. Eso sí. Entonces, en esta otra parte de acá venía un esquema de contraposición aquí, que era esta con vegetal. Es decir, una pequeña cortina de vegetal que daba vuelta por acá. Entonces venía todo esto, y en el frente de la calle Huayna Cápac venía un esquema muy interesante, vegetal, que hacía una especie de pantalla para que los ruidos de la Huayna Cápac
sean amortiguados con la vegetación. Y de esa manera se creaba más toda la vegetación baja, llamemos, baja, media, y de aquí era de media a alta, ¿no? Entonces esto le abrazaba la parte natural, como diciendo, no solamente salió la cosa cultural, sino que la cultura tenía como un elemento importantísimo la actividad agrícola, y esa actividad agrícola tenía una forma de reproducir los alimentos con una planificación exacta de ahora la papa, mañana el maíz, y así ir rotando los productos. Entonces era fundamental el aspecto de la vegetación. De la vegetación. Ya. Y luego todo esto se rodeaba de eso, a terminar en una especie de parque, pero es un parque no sólido, sino un parque natural lleno de clases de plantas locales. Me parece muy interesante. Entonces ese concepto general primó para hacer todo el planteamiento del proyecto. Entonces, esta materialidad llena diferentes aspiraciones, por ejemplo, de durabilidad, de expresión, facilidad de ejecución, y trascendencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Había que ir cumpliendo una por una, con un material acá, un material propio de la zona, local llamemos, que cumpla todo esto de aquí por la textura, durabilidad, pero todo esto tenía un cierre hermético que desembocaba esto en un gran esquema de ser la unión entre tres elementos compositivos. Entonces, recayó esta en una cosa muy importante, un material durable y tal que se resumía en un hormigón prefabricado, modular, asemejando una roca. Pero una roca, ¿por qué? Porque la base era la piedra, el material original del castillo. Claro. Ya. Y luego, para efectos de la luz, esto podría ser seguridad, luz, el vidrio. Entonces, nos quedábamos cortos en el sentido de que ya tenemos el vidrio, tenemos la materialidad de la expresión de las paredes y la seguridad que era este hormigón expuesto. ¿Y qué venía? ¿Qué faltaba?
marcos en las ventanas eliminado porque era un tercer material y nos quedábamos cortos. Pensábamos en muchas otras posibilidades. Teníamos como elemento fundamental la vegetación, entonces vino a desarrollarse el piso, el material para el piso y una cosa importantísima, la volumetría. Entonces, todo esto conjugaba en una expresión básica. Y estuvo cumplido lo que nosotros nos habíamos impuesto, y yo siempre he hablado a los estudiantes, si pueden quedarse en 3 elementos, 3 materiales para la composición, por ejemplo, aquí ven la casa, vidrio, madera, piedra. Y yo les hablaba siempre de 5 máximo. Entonces sumaba vidrio, ladrillo, piedra, el piso, cielo raso. Entonces, ¿por qué? Porque usted puede ver un proyecto que puede verse más o menos bien o no, pero ya empieza a recargarse más de esos elementos. Y diseñar con pocos elementos es hacer cosas lo más sencillas del mundo. Yeah. Se ven como acuarela, pero no son acuarela en realidad. Yeah. Y me parece súper interesante mostrarle. Tal vez si usted quiere probar. Yo quisiera un tono verde podrido. A ver. Ese. Este. Un poquito más oscuro. Ahí. Ahí. Ese. Sí. Ya. Entonces, si yo puede ponerle menos agua también. Ya. Entonces, con un poco más oscuro, ¿cómo hago? Aquí le hacemos más oscuro. Jalándole para abajo se hace más oscuro. Y ahí se ve qué color va a salir. Ya. Ahí asiéntale más duro. Ahí salió. No. ¿Cómo trazo esta línea? Esa línea, eso se utiliza un pincel fijo. Entonces usted puede utilizar ese, por ejemplo. ¿Y qué color? ¿Negro está? Sí, está negro. Ya. Genial. Y se puede hacer cosas muy parecidas a las que se puede hacer en papel. La planta era así. Esta era la vivienda del originario en la época incaica. Y es baja. Redonda. Bueno, ovalada. Ovalada. Y aquí generalmente iba un cruce de palos y ya estaba. Todo esto iba a las pajitas así. Y le hago esta cosa porque esta era la ventana sin vidrio, sin nada. Aquí tenía una puestita y adentro, al fondo de acá, estaba la cama sobre madera o sobre palitos y estaba una especie de percha con las ropas. Genial. Ese esquema es genial porque es la unidad habitacional. ¿Por qué? Porque la arquitectura
es a servicio del hombre, o sea, para que habite el hombre, viviendo, estudiando, trabajando, etc. Entonces, en un lugar que había sido lleno de este sistema, de este esquema, más algo, el castillo de la organización política, digamos, claro, del pueblo. La sensibilidad viene cubriendo todo lo que uno capta como idea y los recuerdos y más la propuesta. Pero la humildad es evitar que cualquier elemento que usted diseña resulte agresivo a esto. A quienes ya estaban. Que sea el reto. Entonces, la humildad, el respeto, a mí me lleva a poner el reto aquí. No, pero que está afuera y pasa. ¿Por qué? Porque este elemento a mí me parece que es el sustento genial de base, cubierta y naturaleza. Un dibujo tan sencillo como enriquecido con todo esto. Ese es el esquema del diseño que me puso a pensar. Oiga, y había noches enteras que dibujaba, hacía apuntes y no me satisfacía. Hasta que un día de esos hay uno de los esquemas que le entregué de los bosquejos, que hay 3 o 4 rayas que es la base fundamental del proyecto. Porque ahí todo lo que le conté hace un rato se redujo a un solo esquema. Hice una reconstrucción en 3D. Ya. Dibujada. Se usan planos 3D para dibujar y dibujé el Banco Central. Ya. Y quería mostrarle la reconstrucción que hasta ahora se ha avanzado. No sé, quiero verle desde este lado para acá. ¿Desde este lado? Para verle este bloque de acá. ¿Este? Ya, aquí hay un esquema. Si usted le ve en los dibujos, el asunto es que había esta directriz que resultó ser una directriz fortísima porque era paralela a la vía y esto era el corredor, llamemos así, el andarivel del frontis del banco. Y de aquí salía y nos olvidábamos que esto era banco y esto era una composición muy agradable. Entonces, esto de aquí tenía ahí puesto un tubo empotrado en una pared donde estaba el caño que contenía las cintas para el baile del Tucumán. Y este es el acceso al... Entonces falta un detalle que después el banco construyó un bloque aquí porque amplió la bóveda. Y la bóveda es un elemento hermético de hormigón de seguridad porque ahí guardan valores económicos, culturales, cuadros, obras de arte, etc. Y justo llegaba al centro de esto lo que le decía al inicio, el canal que alimentaba el agua al baño del Inca, que estaba más o menos a una distancia de unos 200 y algo metros acá abajo. Mira, dentro de la tecnología yo le haría una pregunta. De lo que le entiendo aquí es una mancha, el color gris, y es un rayado manual, la línea de ahí. Un poco.
No, Cuartipartes. me da la impresión así. Entonces, la asticidad de la línea, porque si usted ve las fotos de las fachadas y de la perspectiva, las hechas para el concurso, Sí. usted encuentra que es una expresión ideal, o sea, se suspende la línea y le da la textura. Sí. Se suspende la línea en el banco Laux, por ejemplo, suspende la línea y forma el elemento horizontal de la fuga. Entonces, esa parte está distante o hay que practicar mucho o qué pasa frente a la tecnología esta. Claro. O sea, Esta es más un mix. Es un mix. Aquí se puede hacer un plano y, más técnico. claro, se puede hacer un plano, se Ya, puede hacer ortogonal, se puede hacer que sea Ya. sólido. es decir, aquí usted puede hacer el plano que ya está creado, pero crear Claro. el diseño no puede. No, no, Porque es verá, diferente. yo tengo un convencimiento que todavía no me pasa eso de convencerme en el sentido contrario. Yo creo que la mente, la mano y el lápiz, hay una comunicación directa y con la mente tan cargada de información va unos improntos produciendo el movimiento a la mano que la mente le dirige desde luego, pero el resultado no está por aquí, el resultado está con un enorme contenido incompleto diría yo, pero de una capacidad de expresar lo que usted está creando. Claro. Que aquí no hay esa expresión, tiene una del frente de esa parte metidita. Vea, vea, no es, ahí es muy formal, pero esta parte de acá sí. Y si usted le complementa con los arbolitos y el paso de esa fuga hacia el infinito que era nuestra idea de Claro. toda la zona La concepción. baja, que era porque una cosa que le dije alguna ocasión es, el reto también fue que era el remate de la ciudad colonial, de la ciudad del centro histórico. Claro. Era el crecimiento o expansión de la ciudad hacia la parte baja y la parte hundida, que era el ejido, que remataba en esta sábana verde, café un poco árida en partes, que son las lomas del frente, ¿no? Entonces esta era una especie de balcón, pero pensada sin el edificio del Borja. Claro. Y ahorita con el edificio del Borja es otra la expresión, pero no deja de ser una gran posibilidad de uno sensorialmente sentirle el exterior. Que eso es fundamental, es decir, la arquitectura vivida desde afuera, la arquitectura vivida en el interior y la arquitectura vista desde lo alto, digamos, desde abuelo de pájaro, es el complemento de la creatividad. ¿Por qué? Porque internamente siente la necesidad de que cubra sus requerimientos, externamente que le invite a ingresar o que le invite a salir, y externamente que le invite a vivir la naturaleza afuera. Claro. Porque no puede estar solo encerrado o solo encerrado afuera. Y entonces, esa expresión viene a funcionar en todo elemento arquitectónico. ¿Ya? Y esta pileta ahí que pueda tener esa forma, incluso se alteró un poco por seguridad, porque los chicos se metían por aquí, se bajaban por la parte del eje central, se pusieron vidrio, pero el motivo de crear eso era por el sonido del agua, que hacía parte de la invitación a llegar al edificio. Y estaba cargada un poquito hacia el área
cultural, porque este edificio era un edificio medio frío en el sentido del uso, porque todo lo que se trata de cosas económicas para unos es una maravilla, los que tienen, los que no tienen es una pesadilla. Claro. Y los intermedios, los que producen las cosas, ¿dónde quedan? Y así. Sí. Entonces, esto en cambio, usted va a ver algo, un ballet, va a ver una música, o escuchar música, o va a ver una exposición de cuadros o de obras de arte, lo que sea. El espíritu va formándose, preparándose con este sonido del agua, la espacialidad de afuera, como que llega y se olvidó de afuera, se concentra ahí. Y por ejemplo, una música clásica o alguna música importante de bajos decibeles, usted puede hasta dormirse un momento. ¿Por qué? Porque su espíritu ya está trasladándose a otro espacio, ¿no? Eso es lo lindo de la arquitectura. Si usted le vuelve sensible con los materiales, expresivo, y al mismo tiempo ese contenido no es agresivo, sino le recoge, es prácticamente como abrirle los brazos y decir, vengan, ¿no? Si eso se podría lograr en todos los edificios, sería lindo, porque hay otros edificios medio que quieren, en vez de invitarle a entrar, ya vaya rápido, no pase nomás. Ok. ¿Cómo era ser arquitecto cuando recién se graduó y qué tal era ser estudiante de arquitectura, un poco de su jornada? Que me di cuenta cuando ya me gradué, que inicié la labor de la arquitectura desde muy niño, porque a mí me encantaba meterme en las construcciones de la ciudad y preguntaba a los maestros, era muy inquieto, me cogía los materiales, me llevaba a la casa, hacía ladrillos chiquitos, construía casas chiquitas con madera, pero madera a escala, les medía las piezas de madera en la obra real que visitaba. Y reproducía yo con palitos de helado, con palitos de fósforo, y construía y le ponía debajo, siempre debajo de un geranio o debajo de un helecho. Mi mamá tenía en el patio un jardín muy lindo. Entonces yo le habitaba ese jardín, pero con casitas a escala, como maquetitas. Y producía ladrillos me robaba de las excavaciones bueno, tal vez el término no está medio feo, pero recogía el barro, el ceraturo, de las excavaciones de la canalización de las calles, les pedía a los maestros y llevaba, y en ese barro trabajaba los ladrillos y prendía fuego en la casa. Con leña, con palitos y tal, y les asaba los ladrillos y les hacía. Unos se torcían, otros no. Era una distracción, era el juego de niño, ¿no? Claro. Y luego, conforme iba creciendo, yo leí, para mí fue el pilar excepcional, mi padre, que siendo él un agricultor, tenía una información de la vida tan interesante, porque él era un constructor nato. Entonces yo le iba preguntando tantas cosas que a mí me ha servido en la profesión muchísimo, porque eran conceptos fundamentales de cómo tratar a la madera para que no se dañe, cómo protegerle a esa madera, cómo hacer que un muro sea resistente, y él me hablaba ya de la traba. Y decía, tienen que ir transmitiendo el peso que va a ponerse la cubierta de una piedrita a otra y así, ¿no? Sus enseñanzas tan lindas. A los maestros de obra les preguntaba cómo hacían la mezcla del barro, la mezcla del empañete, o si era cemento, la mezcla de los morteros, luego la mezcla del hormigón, y yo los sábados me vestía con la ropa más viejita y me iba
a trabajar para los maestros ayudándoles. Y no cobraba, pero me encantaba que me den parte del fiambre que ellos tenían, porque llevaban lo que se llamaba la tonga. Y yo me hacía el ocupadísimo viendo la construcción hasta que empiecen a servirse la tonga, porque me encantaba. Habían unos frijoles con sal y cebolla y con un ají rico y así, ¿no? Bueno, entonces era esa distracción paralela a una actividad que yo me forzaba y llegaba sudoroso a la casa y papá me decía, ¿de dónde vienes? Hoy día tuve la fundición o tuve la colocación de la cubierta en tal parte. Sí, se divertía porque me veía que gozaba de ese tipo de cosas. Claro. Cuando me gradué dije, yo hubiera querido darme cuenta antes, pero no sé si hubiera tenido la posibilidad y el esfuerzo que hice para ser arquitecto en una forma de desconocer lo que quedó. Nunca me alimenté de lo que quedó como actividad, sino de lo que quedó como aprendizaje, que es bueno también. Pero como actividad me hubiera gustado ir desarrollando lo que el programa hoy día que me muestra a desarrollar, porque eso dibujado hubiera sido precioso. Yo tuve profesores muy hábiles, profundos en enseñarnos cómo sensibilizarnos ante la naturaleza, que hicieron de nosotros, los estudiantes, unos más, otros menos, y quienes atendíamos con más dedicación cosechábamos más cosas. Entonces era realmente una vida emocionante. Cuando tocaba el examen de mecánica, de resistencia, era duro. Cuando tocaba grabarnos los nombres de los elementos de la arquitectura clásica era complicado. Pero cuando tocaba toda la expresión, la creatividad, era una maravilla. Incluso nosotros hicimos un poco de modelado cuando fuimos estudiantes de preparatorio, porque antes entraba a preparatorio, luego se pasaba primero, segundo, tercero y así. Y vecino nuestro era la Escuela de Bellas Artes, que tenían unos bloques con barro, unos bloques con cerámica, con caolín, ellos les enseñaban toda esta cosa. Y el modelado nuestro era hacer objetos de barro, en diseño básico, en diseño de objetos. Y otro asunto era el dibujo de la persona, o sea, el dibujo del ser humano. Había incluso uno de los profesores tenía un empleado de él que le llevaba y él modelaba para nosotros. La figura humana estaba al natural y nosotros teníamos que ser lo más hábiles para captar los movimientos y cosas, pero nunca nos dijo dibujen una mano, dibujen un brazo, o dibujen una pierna, o el cuerpo entero perfecto, no, sino que dibujemos con rasgos, que hagamos síntesis de lo que habíamos visto. Entonces, a veces hacía como la actividad de correr y nosotros tenemos que hacer un impronto así, como el que me ha hecho hacer ahora de Carita. ¿No? Entonces, cosas son lindas que ahora sería excelente que los profesores de dibujo, los profesores de las partes básicas del inicio de una carrera, que para mí es quizás las materias más importantes, y los profesores de esas materias tienen que tener hoy una capacidad enorme de cómo conocer uno por uno a los estudiantes para poder transmitir exactamente lo que es el arte. Claro, uno de los, la problemática general en la que gira todo esto, primero se busca pues revalorizar, poner en valor e importancia tres cosas: la expresión manual gráfica, la conservación del patrimonio
y la arquitectura y arquitectos de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque se ha visto como problemática que las nuevas generaciones de arquitectos prescinden de dibujar. Prescinden de dibujar y van directo al computador que hace el dibujo técnico. Directamente, por ejemplo, hoy en día hay, por ejemplo, programas BIM, que uno va planteando en planta, hace en planta y ya automáticamente se hace ya un 3D de lo que uno hace en planta. Y se cuantifica al mismo tiempo. Y está todo interconectado y se vuelve todo muy eficiente, pero se les olvida dibujar. Yo diría que no es tan eficiente. Yo no le daría ese calificativo, diría es un gran complemento. Pero partiendo de una cuestión básica que es el dibujo y la interpretación de ese dibujo, la expresión de la idea, yo creería que todos esos elementos, el BIM al menos es una herramienta más, una herramienta bien completa, porque a usted le puede modificar el dibujo y aplicar a la instalación sanitaria o eléctrica, es decir, es una facilidad, pero del objeto ya diseñado. Lo que yo no estoy de acuerdo es que le apliquemos esas cosas antes de, porque verá, con la inteligencia artificial, dicha sea de paso, usted puede decir, yo quiero una casa con un dormitorio, una sala, o quiero que me diseñe los elementos, la cocina, esto. Lo mejor y que tenga esto. Entonces, ¿qué hace de la nube? Bajan los elementos y el programa que aplique usted de la inteligencia artificial tiene un nombre, la aplicación que no se me viene ahorita, pero le dibuja y le saca entonces usted arma un rompecabezas. ¿Qué dice ese rompecabezas? Una serie de cosas bonitas, feas, no sé, pero el esquema de organización de la vivienda, donde tiene que estar el hogar, la chimeneita, cómo tiene que funcionar su cocina, eso le hace la señora viviendo en su casa, no nada más. Entonces, siendo una excelente herramienta, yo le llamaría la herramienta complementaria, si quiere, o si no, básica, lo que quiera, pero la actividad intelectual del ser humano, esa es la parte fundamental. Y ahí no hay herramienta. Esa viene la habilidad y la formación de esa persona en aplicar las herramientas, en usar las herramientas. No quiero ser así muy cerrado en decir que sí, no. Esas herramientas bien aplicadas, una maravilla. Entonces, si usted tiene ya el diseño hecho, póngale muchas cosas y va escogiendo y va a tener una calidad mayor. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad. Nosotros tenemos que armarnos el anteproyecto, pero armarnos con 10 dibujos de la sala, 10 dibujos del comedor, porque cada una tenía algo de diferencia, pero como no teníamos en qué irle grabando, como es la ayuda de la computadora en este caso, o de todos los programas de estos, entonces teníamos que dibujar a mano todo eso. Esa parte yo le veo que es una excelente forma de esquematizar y de hacer que las cosas sean más fáciles, ¿no? Justo eso, tenía una última pregunta que justo estaba aquí y va conectada. ¿Cómo se almacenaba la información del proyecto? Es decir, desde el primer dibujo, la primera raya que hacía, hasta la última perspectiva que era ya para presentar. ¿Tenían como es de proceso? Mi trabajo diario, aquí está. Todo lo que va desarrollándose después de los esquemas paralelamente, porque yo también le he dicho a usted, vea, todo esto es entendible para mí. Entonces aquí va anotando unas veces a escala, otras veces sin escala, y va haciendo una historia. Ve, así vamos archivando. De aquí va creciendo esto. Es un edificio que diseña hace tiempo y
me formé la idea, les puse ciertas numeraciones para poder continuar. El resultado. Y así, ¿no? Entonces este era el almacenamiento y mucho utilizábamos en esto, desgraciadamente no ha estado, bueno, algo, aquí está la fotografía de la maqueta, pero es por aquí es roca de Miscata. Ah, ok. Está la foto que en cada hoja le ponía una foto sacada en la copia, pero la foto pasaba y le hacía. Bueno, y aquí va el crecimiento del proyecto y así. Entonces, así se archivaba. Pero después, haciéndome un poco más de edad, me empecé a olvidar dónde había dejado los papeles, porque antes, en todo el desorden que usted ve, yo sabía como ahora dónde está tal cosa. Entonces, esta es una maravilla. Por ejemplo, esta es una creación de una cuestión en base a lo que traen la mercadería de contenedores. Ah, ok. Cómo les ordeno en esta planicie, ¿no? Entonces, y le tomo fotos. Oh. Y es una maqueta en base a cajitas. Ah, genial. Cada una de estas es una caja, tiene tanto por tanto. Tengo de 3 metros, tengo en 2. Siempre yo trabajo con módulos de 3 y siempre modulado, porque por ejemplo, llega usted a la parte ya más delicada de los baños, tiene que costar la cerámica. No, lo mejor es si va a usar el módulo de 20, de 20, de 25, de 30, de lo que sea, ya. Pero ahora, este mismo es la historia de cómo voy desarrollando el proyecto. En costes, en todo eso, ¿no? Una serie de dibujos superpuestos permiten ir y venir. Por ejemplo, esta es un área deportiva, entonces viene camerinos de caballeros, de damas, una cafetería, un espacio de despacho, están las oficinitas. Y así ordeno todo. Y así ordeno todo. Y cuando me acuerdo que estoy debiendo algo, diseño este pasamano y sigo y anoto los valores para que sea parte del presupuesto. Claro. Vengo a detalles constructivos como van las vigas, ciertas anotaciones y porcentajes de las cosas. Todo esto es a mano alzada. Vea, por ejemplo, esto es cómo llega la viga y se enlaza a la solera matriz. Vea, todo así. Entonces, si bien está medio clasificado, pero por ejemplo aquí, esto es genial porque este es un armado de un ángulo con un atiesador en la esquina que no se dañe y estos son pernos que van a la madera en cada esquina para hacer la estructura y hacer el montaje de prefabricación, que es uno de mis delirios que he hecho mucho, ¿no? Como trazado en la grada, cubiertas, parte de la casa. Entonces, de esto tengo unos 17 cuadernos. Convaleciente de una operación de columna y tenía un chofer. Y este muchacho era inquieto, preguntó, muy buena gente, pero ese día me va acompañando a medir el terreno, ¿no? Entonces yo llego y él sentado allá, yo acá tomábamos un café y yo dibujaba así, con la misma servilleta que estaba. Y le digo, le pongo el reloj este,
que era una cosa que yo no podía como interpretar a que sea el símbolo del diseño de este edificio, porque este es el edificio de diario El Tiempo. Ya. Entonces digo, ¿cómo hacer que se identifique? Es una torre con reloj ahí. Está en Avenida Loja, es de ladrillo visto. Y le digo, ¿qué te parece? Genaro se llamaba. ¿Qué te parece, Genaro? Queda bien. Razón, dice, ¿razón qué? Oiga, ¿qué hay que hacer para ser arquitecto? Digo, tienes que entrar en la universidad, primero gradúate de bachiller, pensando que ya dice. Yo digo, ¿por qué? Yo quiero ser arquitecto. Imagínese, en 15 minutos ya se gana la plata. Y este trabajo era recién unos apuntes porque es un trabajo producto de un concurso, o sea, éramos 9 profesionales los invitados a concursar, cada uno hacía su diseño. Oiga, me acuerdo hasta ahora, este bandido, y ahora él ya dejó de trabajar conmigo y a poco tiempo me visitó para despedirse, se fue a Estados Unidos. Y hace 3 años exactamente me llamó y me dijo que el primero de los hijos, él ya se casó, se fue con la esposa allá, y ya es arquitecto. Feliz de la vida. Yo no pude ser, dice, pero ahora ya tengo un hijo arquitecto. Digo, y ya gana bastante. Calle, calle, señor, dice, casi no se gradúa, ha sido dificilísimo. Esa es la historia de este joven.